vamos a partir por el problema 1. En este caso, hay que aplicar método de nudo. Hay que plantear primero las ecuaciones simbólicas, es decir, no meter datos, simplemente hacer análisis, digamos, de ecuaciones, hasta llegar hasta la matriz nodal. No se podía usar la regla informal, es decir, llegar y plantear la matriz, había que hacerlo paso por paso, porque quería saber si podían aplicar bien el método nudo. Eso es lo que me interesaba ahí, estaba midiendo la capacidad para aplicar método nudo. Después, calcular los valores numéricos y finalmente calcular el voltaje y la potencia que consume la resistencia R5, que es la que está acá, que supuestamente es la... Bueno, yo les mandé también a ustedes cómo se evaluó este problema, para que lo tengan claro, porque así ustedes pueden inferir dónde estuvieron sus errores. El problema se evaluó 40% para plantear las ecuaciones, 30% para hacer una evaluación completa, numérica, es decir, meter los datos a la calculadora, y 30 puntos por calcular la potencia y el voltaje en la resistencia R5. Cada uno tiene esta plantilla, así que cada uno de ustedes sabe qué puntaje sacó. Y eso es importante para que sepan ustedes en qué parte no lograron el objetivo. Por eso les puse así, para que ustedes vayan identificando dónde están sus debilidades. Bueno, en general, la mayoría plantea bien la ecuación. O sea, yo creo que prácticamente no hay un alumno que no sepa cómo plantear la ecuación de Kirchhoff. Pero la vamos a repasar. Nosotros dijimos que el método consiste en escoger los nudos, que esta red tiene 3 nudos. De esos 3 nudos, uno es la referencia, que aquí se lo dan porque pusieron la tierra acá abajo. Por lo tanto, la red tiene 2 nudos, que es este que está acá y este. De acá, suponemos que todas las corrientes van a salir para poder decir la suma de las corrientes igual a 0. Entonces aquí tenemos que la corriente que sale en esta dirección sería el voltaje B1, que es el voltaje entre este punto y la referencia, menos el voltaje entre este punto y la referencia. Entonces tenemos ahí una fuente conectada al mismo punto de la referencia que hace que el problema sea más fácil. Y tiene además la misma polaridad. Cuando decimos este voltaje con respecto a este, significa que aquí está el más y aquí está el menos, sería más menos, y aquí hay un más menos, por lo tanto, por eso decimos este menos este, dividido por la impedancia, me da la primera corriente. Y eso yo creo que prácticamente todos lo entienden. Lo mismo pasó acá, este menos este, partido por 10 kilos, este menos 0, partido por R6, y este menos este, dividido por R3. Cero problema ahí, no sé si alguien se equivocó en eso. La segunda ecuación es este voltaje menos esta fuente, y esta fuente tiene un valor ABD, ¿ya? Creo que en eso nadie se equivocó. Este menos este partido por R4, este menos 0 partido por R5, y B2 menos B3 menos B1 partido por R3. Hasta ahí yo creo que el 100% lo entendió y lo hizo bien. Sin embargo, aquí yo creo que el 50% se equivocó en esta parte, ¿ya? Puede que ustedes no lo perciban porque no tienen la pauta de su prueba, pero ustedes pueden ver su problema y darse cuenta que muchos de ustedes no hicieron esto que está acá. Decir que BD es igual a menos B1. Algunos hicieron unas mallas raras, mezclaban corriente con voltaje, dando a entender que no dominan bien el concepto de la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ya? Algunos suman corrientes con voltaje, lo cual es una falacia, ¿verdad? Es un error mayúsculo, lo cual significa que les falta preparación y entrenamiento en planteamiento de ecuaciones. Bueno, el tema es que esta fuente de acá es una fuente dependiente que depende de BD. Y BD
es el voltaje que hay en esta resistencia, pero con esta polaridad. Ahora, lo que nosotros sabemos que el voltaje que hay entre este nudo y el punto de referencia es B1. Entonces lo que uno puede hacer acá es hacer una ley de Kirchhoff voltaje, es decir, menos más sería B1 más BD igual a 0. Por eso es que llegamos a la conclusión de que BD es igual a menos B1, porque al despejar BD me tiene que quedar menos B1. Ese es todo el problema, ¿ya? Y eso es falta, digamos, de entrenamiento, madurez en la materia, porque muy pocos lograron hacer eso. Otra forma de hacerlo es que ustedes dijeran, la corriente por acá es I2, ¿verdad? Entonces uno podría decir BG2 menos 10 kilos o R2 por I2 menos BD igual a 0. Pero ¿cuál es el problema que tienen ahí? Que el BD queda en función de la corriente I2. Y la corriente I2 es B1 menos BG2 partido por R2. Entonces ahí le queda un sistema, dos ecuaciones que hay que ordenar, compactar y finalmente van a llegar a la misma conclusión, que BD es menos B1. Pero yo entiendo que algunos trataron de hacer eso. Y dijeron BD más BG2 menos R2 por I2 igual a 0, pero no sabían cómo calcular I2. I2 es la misma corriente que está acá, B1 menos BG2 partido por R2, y suponiendo que va para abajo. Entonces al reemplazar esa corriente, reemplazan el valor. Es más difícil, ¿ya? Se puede, pero es más difícil. En cambio, aquí uno se da cuenta que este voltaje es el mismo que hay entre el nudo 1 y la referencia, pero con signo contrario. Entonces eso me permite decir que BD es igual a menos B1. ¿Ya? Bueno, y con eso ya tienen las tres ecuaciones que necesitamos, porque un problema tiene dos incógnitas, pero BD, que era una tercera incógnita, entonces necesitamos tres ecuaciones para poder resolver el sistema ecuación. Lo demás es ordenar esto y factorizar. Factorizar por B1, factorizar por B2 y los valores que son datos se pasan a la derecha. Ahí está. B1 partido por R1 más B1 partido por R2 más B1 partido por R6 más B1 partido por R3 factorizado, me queda ahí está, R1 y menos B2 partido por R3 es el único que está asociado a B2, ahí está. El BG1 partido por R1 va a pasar para la derecha y el BG2 partido por R2 va a pasar para la derecha. Y ahí lo tenemos. Y en la ecuación de abajo factorizamos en B1, que solamente está con R3, menos B1 R3, y en B2 sería B2, 1 multiplicado por 1 sobre 4, 1 sobre R5, más 1 sobre R3, 3, 4, 5, y ahí armamos la matriz. Y a la derecha no hay nada porque no hay fuente. Bueno, eso no es cierto, porque en el fondo nos queda, esto es igual a ABD partido por el R4, que quedaría a la derecha. Pero BD es menos B1, entonces me queda igual a menos AB1 partido por R4. Ese AB1 partido por R4 lo paso a la izquierda, factorizo en B1 y me queda A partido por R4. Y entonces ahí apareció ese término que está acá. Varios hicieron eso, ¿ya? No todo, bueno, todos los que tienen el problema, hay varios que tienen 100% en este problema, es porque hicieron bien eso, pero una gran cantidad no logró llegar a esto, y aquí pusieron A partido por R4 y partido por R3. Ahí se equivocaron. Revisen todos los que hicieron ese ejercicio de que aquí llegó una multiplicación de resistencia abajo. Bueno, y esa es la parte intelectual del problema. Y el resto del problema es cálculo, que lo pueden hacer con la calculadora, que, bueno, no es tan simple porque es un sistema de 2×2. Aquí está en MATLAB, cómo se programó el MATLAB, se cargan los datos y después se construye la matriz, que ya la tienen acá simbólica. Aquí la metemos en el MATLAB y ahí está la matriz, lo que les da. Fíjense que usted es una cosa bien rara, porque acá arriba tenemos
260 por 10 elevado a menos 6, eso significa 0,26 por 10 a la menos 3, 0,26 milimol. Acá tenemos 50 milimol, perdón, 0,05 milimol. Acá tenemos 1999 y acá tenemos 0,2 milimol. Una matriz bastante rara con valores muy grandes, porque ese valor muy grande lo genera este valor. Si ustedes se dan cuenta, todas las resistencias son de kilo, entonces 1 partido por 10 kilos le va a dar 1 por 10 a la menos 4, o 2 por 10 a la menos 4. Esto también. Estas son sumas de números chiquititos, y aquí tenemos un número muy grande que es 100 kilos dividido por 10 kilos le da un número grande. Y sumado por un número pequeño, esta cuestión desaparece y queda como que domina todo el valor, lo domina esa grande que está ahí. Aquí sigue siendo un valor chiquitito. Y la fuente de corriente, bueno, son voltajes partidos, son valores chicos porque son 10 volts dividido por 10 kilos. Les va a quedar, que está ahí, 2 miliamperes. Y acá nos queda 0. Y 1 miliamper más 1 miliamper le da 2 miliamperes. La solución del sistema de ecuación, aquí está, BYN/ invertido, método de ecuación de eliminación de Gauss, que yo ya se lo había dicho, el comando además que INB, paréntesis YN multiplicado por I sub n es la misma solución. Solamente que este método de eliminación de Gauss es más eficiente. Ahí se imprime el F', un comando para imprimir las variables, para ponerlas formateadas y no parezca tan desordenado. Entonces la solución de los voltajes de nudo, el voltaje en nudo 1 da 4,029 por 10 a la menos 4, o 0,4 milivolt, o sea, miliamper. Perdón, ahí hay un error, es volt. 0,4 milivolt nos da B1 y B2 menos 3,99 por 10 elevado a 1 es 39,997905451 volt. En realidad es casi 40 volt. No es 40 volt, es 3,9. Yo la verdad es que les perdoné ese error porque entiendo que algunos trabajaron con calculadora y no trabajaron con todos los cifras significativas. Pero si lo hacen en MATLAB, tiene que darle eso, no puede darle otra cosa, porque ese valor es exacto. Menos 39,99 volt es la salida en el voltaje en la salida. Bueno, y después el problema C es la corriente que se da por acá, el voltaje de 2 partido por la resistencia, ¿verdad? Y el voltaje de R5 es el voltaje del nudo 2. Así que el dato ya tiene prácticamente hecho, y acá ya potencia es la corriente por el voltaje. Eso se lo puse ahí, ¿ven? Corriente B2 partido por el R5, B5 igual al voltaje del nudo 2, y P5 por el R5. Y ahí tenemos los valores finales, en que la corriente son 3,9 miliamperes, el voltaje son 39,999 volt, menos 39, eso es importante. Y la potencia es 1.599 watts. ¿Alguno no entiende cómo se hace el problema? ¿Le queda alguna todavía? Yo, en la... No, se oye. Profe, yo, el planteamiento de la ecuación 2. De la ecuación 2. Ese ahí llegué tarde y no pude verla bien. Ya. ¿Qué no te queda claro? El planteamiento de la ecuación 2. De B2 menos AVD. Eso en R4. Más... Esta es una fuente de voltaje, ¿verdad? Cuyo valor es AVD. Es una constante que es A multiplicado por un voltaje que se llama VD. Entonces cuando tú dices esta corriente que va para acá,
El B2, tú sabes que tiene polaridad más acá arriba y menos acá en la referencia. Y esta fuente también tiene polaridad más acá arriba y menos en la referencia. Y nosotros vimos en la materia, y eso está demostrado, que cuando tenemos más menos, entonces la corriente que fluye hacia allá sería este voltaje menos este, dividido por R4. Entonces, ABD, ustedes tienen que mirar, cuando tengan fuentes dependientes, esto es un voltaje y una corriente. Después, más adelante, en las otras ecuaciones ustedes siguen haciendo el desarrollo, pero usted sigue siendo una fuente de voltaje cuyo valor es ABD. Es lo mismo que hiciste acá. Pues. Te das cuenta, no hay ninguna diferencia, este menos este partido por este menos este partido por este. Sería este menos este voltaje partido por esto. ¿Te quedó claro, no? Sí, ahí sí. Sí. Entonces aquí el tema no está en eso yo entendí que casi todos lo hicieron bien. Si lo que no hicieron bien es cómo calculan BD, porque en todos los problemas de fuente dependiente BD sigue siendo una incógnita el tema. Hay un dato, A vale 100 kilos, pero BD es una variable del problema que depende de otra de una variable en otra parte. Lo que pasa es que este ejercicio que está acá, este problema es un problema de los amplificadores operacionales. Cuando ustedes vean operacionales en el curso de electrónica, se van a dar cuenta que el circuito equivalente de un amplificador operacional es este. Y en los amplificadores operacionales normalmente se trabaja con este concepto de BD. Porque uno podría decir, este voltaje sería menos AB1. Y ustedes no habrían tenido ningún problema y probablemente el 60% restante del curso habría tenido un 100 en este problema. Pero los problemas no se los tiran así, pues. En el mundo real el problema viene con BD. Y este BD va a estar enlazado a la topología que uno ponga en el lado de acá del amplificador. En este caso, esta fuente. ¿Ya? Y esto está cambiando a cada rato, porque las topologías de los amplificadores tienen muchas, son demasiadas configuraciones que hay, entonces para cada caso uno tiene que identificar cuál va a ser el valor de BD. Este es un preentrenamiento para amplificadores operacionales. Entonces, por eso es que tenía que quedar en función de BD para que uno entienda que tiene que aprender a observar dónde está midiendo BD. Y de ahí deducir BD en función de las incógnitas de este problema que son voltajes de nudo. No les sirve de otra forma, esa es otra cosa que tienen que tener claro. Cuando hay una fuente dependiente, el valor de la fuente dependiente, que en este caso es BD, tiene que quedar en función de las incógnitas del problema, si no, no lo pueden resolver. Alguien podría haber dicho, por ejemplo, como les dije recién, BD menos BG2 menos R2 por I2 igual a 0. B2 sigue siendo función de otra variable que ahora se llama I2, que es la corriente que baja por aquí. Entonces, sales de una variable para entrar con otra. No, te quedaste atrapado de nuevo con el problema de que tienes tres variables y 2 ecuaciones. Entonces, tienes que seguir trabajando y decir, pero es que I2 es igual a B1 menos BG2 partido por R2, reemplazar ahí, despejar, ordenar y finalmente van a llegar a la conclusión que BD es igual a B1. En otros problemas, BD no es igual a B1, por si acaso. Hay que hacer todo ese análisis completo. ¿Ya? Y eso revísenlo porque mañana seguro después le sale uno igual que que le voy a dar vuelta, no sé, la polaridad, alguna cosa y va a ser lo mismo. Entonces, todo el problema se va a centrar en cómo van a observar el valor de BD. Bien, el resto yo creo que lo entendieron. Vamos al problema 2, que este sí que no lo hizo nadie. ¿Ya? ¿El día martes? Por eso que este problema lo tenemos que analizar bien. El mismo problema, pero esta resistencia ahora tiene un valor infinito. Algunos lograron capturar qué significa que acá hay un valor infinito y esta otra tiene un valor 0. ¿Ya? Algunos interpretan de que cuando esto es un valor infinito pusieron acá un cortocircuito. Yo no veo por dónde puede aparecer un cortocircuito cuando lo que estamos diciendo acá que esta resistencia es tan grande que es equivalente a que esto sea un circuito abierto. Porque no puede circular corriente por acá porque la resistencia es infinita. Entonces el voltaje, la corriente que va por acá, que de hecho ustedes mismos calcularon acá, ¿verdad? Aquí te dijeron que la corriente que se va por R6 es B1 partido por R6. Y si R6
es infinito, o un valor muy grande, para ser un valor 10.000 o 100.000 o 1.000.000, esta corriente tiende a hacerse cada vez más pequeña, o sea, tiende a cero. Entonces, en este caso, la corriente que va por acá es cero. Entonces, cuando uno plantea la ecuación acá, no suma esta corriente. Si estoy sumando un cero, no lo considero. Sin embargo, este terminal existe porque el BD está relacionado con lo que hay en esta impedancia, que en este caso es un circuito abierto. Por lo tanto, al final tengo que ver qué voltaje hay entre este punto, que es este, y el voltaje que hay acá, ¿ya? Que es lo mismo que había antes, en realidad nada cambió. Pero en este lado la cosa se complica porque aquí esta resistencia se hace cero. Entonces esta fuente queda en paralelo con R5. Ahí hay otros que también inventaron una teoría rara de que la corriente se va por el lugar por acá y dijeron que aquí se hacía un cortocircuito, pero se olvidaron que aquí había una fuente. Entonces dijeron, esto es cero, esto se hace cortocircuito. Yo digo, ¿qué hicieron con la fuente? O sea, aquí esta fuente tiene un voltaje. Imagínense, son 100 kilos, 100 kilos, o sea, son 1.00000 por un valor. O sea, si este valor fuera tan pequeño como un 0,1 microampere, imagínense, todavía aquí aparecería un volt. Entonces, por eso es que aquí esta fuente no es cero. Entonces, no hay un cortocircuito acá. Entonces, lo que hay acá es una fuente conectada en paralelo con esta resistencia, que vale ABD, y acá quedó una resistencia, un circuito abierto, por lo tanto, por aquí no circula corriente. Entonces, se plantea la ecuación de Kirchhoff acá, ¿ya? Creo que algunos lo hicieron, lograron, pero muy poquito. La corriente que va por acá es la misma de antes, B1 menos BG1 partido por R1, acá lo mismo, B1 menos BG2 partido por R2, acá B1 menos menos B2 partido por R3, y esta corriente que es cero, así que no la sumamos, igual a cero. O sea, la ecuación es la anterior menos B1 partido por R6, que en este caso es cero. No la planteamos. Bueno, aquí viene la cosa importante. En este nudo, yo conozco el voltaje. Y como conozco el voltaje, no tengo por qué plantear ecuaciones de Kirchhoff. ¿Cómo voy a plantear una ecuación de Kirchhoff acá si yo sé que el voltaje equivale a BD? Ahora, si alguien quiere, porque diría B1 partido por R5 más B1 menos B2 partido por R3 más, y la pregunta es cuánto es la corriente que sale por acá, porque aquí tengo una fuente ideal conectada al nudo. Y nosotros diríamos B1 menos BD partido por 0, y se me haría indeterminado. Y diría yo, la corriente que va por ahí es 0, porque estoy diciendo este voltaje menos este voltaje partido por la resistencia que es 0, entonces me da corriente cero. O sea, perdón, corriente infinita. Entonces ahí nos quedamos como complicados. Entonces, en el fondo, lo que tienen que entender es que si este nudo o cualquiera tiene en paralelo una fuente de voltaje, en el fondo, este nudo, tú ya conoces el voltaje con respecto a este punto. No puedes plantear ecuación ahí porque sabes que el voltaje es un dato, no es una incógnita. Bueno, entonces ese es como la parte difícil, ¿verdad? Si R4 es 0, B2, entonces el voltaje de nudo 2 es ABD. Y como BD es menos B1, ¿ya? Porque esto no ha cambiado, aquí queda un circuito abierto, pero la probabilidad sigue siendo la misma, ya demostramos en el problema anterior que BD igual a menos B1, entonces el voltaje B2 es menos AB1. Y varios hicieron eso, llegaron a la conclusión de que B2 es AB1, pero dijeron, y terminaron el problema, dijeron, se acabó el problema. En realidad llegaron hasta aquí, es la primera línea que yo escribí, AB2, pero eso no resuelve el problema, porque no conozco cuánto vale B1, en el fondo hay que calcular B1 para saber cuánto vale B2. Entonces ahí, por supuesto, muy poco avanzaron hasta 30 puntos, creo que los que hicieron todo esto bueno, pero no sabían qué hacer con los resultados. Bien, entonces tenemos la primera ley de Kirchhoff y acá la compactamos, la ordenamos, me queda B1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 menos B2 sobre R3 y lo demás, BG1 sobre R1 más BG2 sobre R2.
Bien, ahora B2. Tengo dos ecuaciones, o sea, perdón, tengo una ecuación y dos incógnitas, pero yo conozco cuánto vale B2, que vale menos AB1. Entonces reemplazo aquí B2 por A menos AB1, factorizo y me queda finalmente más A partido por R3, factorizado todo en B1 igual a esta cosa. Entonces, ahí el problema está resuelto. Alguien podría haberlo dejado ahí, ¿ya? Y haber puesto los números. Lo que sí se iba a encontrar con el siguiente problema. Por ejemplo, en este caso, ustedes hay que sumar esto, ¿verdad? Bueno, si alguien es mala para la gráfica, para la álgebra, yo le he dicho que los grandes problemas de ustedes son que no saben sumar fracciones. Sumar esta cuestión en fracciones es complicado, pues, mínimo como un múltiplo. Aquí habría quedado R2 por R3 por R3, o sea, por R3 al cuadrado. Después, aquí habría quedado R1 por R3 al cuadrado. Acá nos habría quedado R1, R2, R3, y aquí nos habría quedado R1, R2, R3. Bueno, lo que fuera, aquí le habría quedado el equivalente, y le da un valor. Pero hay una cosa importante acá que funciona, que es una aproximación. 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, ¿verdad? Es chiquitito, yo les dije, aquí tenemos 1 partido por 10 kilos, 1 partido por 20 kilos, 1 partido por 10 kilos. Esa cosa serían 3 por 10 a la menos 4. Sin embargo, este que está acá, tenemos 100 kilos dividido por R3, que son 20 kilos. 100 kilos partido por 20 sería 10 partido por 2, es 5. 5 es mucho mayor que 3 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces uno se da cuenta que esta relación A partido por R3 es mucho mayor que esta suma. Entonces en realidad yo podría echármela al bolsillo, porque sumarle a 5, 1 por 10 a la menos 4 no se ve, se pierde. Entonces puedo decir, entonces esta cuestión de acá al final se podría reducir a esto, A partido por R3. Y ahí me queda la ecuación. Entonces ahora B1, el R3 pasa para arriba y el A pasa para abajo. Algunos incluso llegaron acá. ¿Ya? Algunos llegaron acá. Y el B2 es AB1. Entonces a esto lo tengo que multiplicar por menos A, y finalmente la solución es que B2 es menos R3 multiplicado por VG1 partido por R1 más VG2 partido por R2. Y ahí está la solución del problema. Entiendo que este es un problema no trivial, que requiere bastante experiencia y madurez resolverlo, pero son problemas de red 2, no son problemas de cálculo avanzado. Son problemas que los ven ustedes en todos los libros y que los van a usar mucho. Esa era la solución del problema 2. Y este problema obligado para la prueba del jueves. Así que entiendan cómo funciona la filosofía. Lo único que les podría cambiar es la topología, pero la forma de analizar el problema es muy parecida. Y en el peor de los casos, si uno dice, ¿cómo se me iba a ocurrir esto? Uno podría decir, ¿cómo se me va a ocurrir esto? Bueno, por último, si uno mete los datos acá, se podría haber dado cuenta, ¿verdad? Que esta suma es chiquitita en comparación con esta. Todos los problemas que son de este estilo, donde aparece esta acá, que es un valor muy grande, pasan por este mismo análisis. Y lo demás, bueno, es el cálculo. Meter de nuevo MATLAB, calcular las ecuaciones, y lo demás es lo mismo. ¿Sí? El resto es lo mismo que habíamos hecho en el primer problema. Si lo que cambia acá es que el cálculo de B2, y ahora esto sí que les da B1 0,4 milivolt y B2 le da menos 40 volt. Por eso yo le decía que son problemas distintos. Acá la solución son la corriente es menos 4 miliamperes, el voltaje son menos 40 volt y la potencia 1,6 watt. Perdón, 160 miliwatts.
Acá la corriente el voltaje es 39,99 volt y la potencia es 0,159 watt o 159 miliwatt. Pero esa parte no la consideré porque como algunos trabajan con calculadoras y son dos problemas distintos, si ustedes se dan cuenta. Uno en el cual hemos hecho esa aproximación, que es lo que uno hace habitualmente en la práctica, porque uno se da cuenta que si esta resistencia es infinita y este es cero, las diferencias de valores son casi no se aprecian con una calculadora, simplemente se aprecian cuando uno incluso trabaja con computadoras como MATLAB o algoritmos de un alto procesamiento de datos, y aún así uno tiene que trabajar por lo menos con unas 10 cifras significativas, si no tampoco aparece en la pantalla la diferencia. Si ustedes ponen ahí que quieren los datos puestos con 4 o con 3 cifras significativas, se lo va a aproximar a 1.6 y no a 1.59. Y el voltaje también se lo va a aproximar a menos 4 y no a 3,49. Entonces ni siquiera en MATLAB se aprecia esa diferencia si es que uno no usa 16 o 10 o 8 cifras significativas. ¿Alguna duda? ¿Algo que no entienden de cómo analizar? Esto tienen que saberlo, porque cuando vean electrónica y pasen operacional, estas cosas las van a tener que usar. Sobre todo lo que se van a ir al mundo de la electrónica, tienen que ser expertos en manejo de este tipo de configuraciones. Los electricistas, el operacional es más que nada una cosa así, más de paso, que lo vemos en todos nuestros sistemas y tenemos que entender qué es lo que son, pero no entramos en los análisis detallados de las configuraciones. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Están realizando sus pruebas para ver dónde se equivocaron? Pero en este problema, en realidad, como les digo, muchos no hicieron casi nada. Así que en realidad... ¿Profe, este archivo lo va a subir al OneDrive? Ya están puestos en el... Lo subí ayer en el OneDrive. Ah, ya, vale, profe, voy a revisarlo. Sí, bueno, yo les dije, revísenlo, yo apenas terminó la clase, les subí todo para que pudieran estudiarlo y poder venir como así preparados por si hay alguna duda que no entiendan y así las sacan al tiro. Que después de aquí ya nos encontramos en la prueba y la idea es que acá ahora se discutan todas las cosas que ustedes no entienden bien para que no tengan problemas en la prueba. Como les digo, lo que se busca es que ojalá tengan cierto dominio de nudo y malla. ¿Ya? Nudo y malla es una cosa de redes 1. Estamos en redes 2 todavía viendo nudo y malla y yo todavía veo que hay problemas de capacidad de análisis y reflexión en términos a los problemas. Y eso significa que son objetivos no logrados, son competencias que no se han alcanzado todavía porque en la prueba en la primera evaluación que uno hace en Red 1, bueno, uno siempre, como todo profesor, lo más probable es que va a dejar pasar cosas porque si no, no aprobaría a nadie, esperando que en la próxima vuelta haya un poquito más de exigencia. Y eso es lo que estoy haciendo yo, es decir, no le estoy perdonando nada. Yo necesito que ustedes dominen la técnica porque es la técnica más elemental que tenemos los ingenieros electricistas para analizar nuestros problemas de ingeniería. Entonces, si uno no domina bien malla y nudo, cualquier problema para arriba le va a quedar grande porque en el fondo se equivoca en la suma. Es como cuando yo les digo, ustedes siempre tienen problemas en fracciones y se echan a los problemas no porque no sepan quizá la teoría, sino porque se equivocan en los cálculos de sumas de fracciones, suma o resta, multiplicación. Y ahí les faltó entrenamiento, más ejercicio en fracciones. Y acá es lo mismo, les falta más ejercicio de este tipo de problemas. Los libros de red están llenos de estos problemas resueltos, así que ustedes pueden sacar libros de problemas resueltos de los libros, así que sienten que les falta todavía un entrenamiento y meterse en una estrella y pum, agarran un problema resuelto de un libro, copian el problema, pero no la solución. Lo único que saben es que el problema está resuelto y saben dónde tienen que llegar, pero no copian un problema resuelto. Ustedes tienen que estresarse el extremo de tratar de resolverlo solo, porque es la única forma de identificar qué es lo que no sé o qué haces mal.
Cuando tú ya has trabajado el problema y llegaste al límite que no lo puedes resolver, vaya al libro, miráis dónde está el truco, ya. Y sigue avanzando, hasta que ya finalmente en algún momento lo haces solo, sin ninguna ayuda. Eso en el momento que pasaste ya a una siguiente etapa. Pero no se conviertan en copiadores de problemas resueltos, porque no van a aprender mucho. Lo que van a hacer es memorizar un procedimiento, pero sin entender el análisis de saber si uno sabe, es someterse al estrés de resolverlo, avanzar, aunque se equivoquen. Ahí tienen el problema resuelto, vuelven a intentarlo hasta que finalmente ya van a entender cuál es la luz. Bien, eso es nudo, ¿ya? Vamos a ir ahora al problema 3, que tampoco, este problema, sin verlo, casi todos intentaron hacerlo, pero detecté que todavía tenemos problemas de concepto. No, yo calculo que el 50% del curso todavía no entiende cómo trabajan los métodos de la... A ver, acá que... Yo fui acá bien misericordioso con las notas. En este problema casi nadie tiene 0 puntos, excepto que no haya hecho nada. Todos tienen algo puntos, les valoré un poco de hecho porque nadie logró el 100%, lo cual significa que nadie entendió plenamente lazo. Entiende el lazo a media. Y eso no es el objetivo de esta parte de la materia. La idea es que lo entiendan bien. Bueno, el problema tampoco es regalado. Partamos por ahí que este es un problema que pocos alumnos serían capaces de hacer si es que no han entendido bien o no se les enseñó bien lazo. Yo les hice un apunte bastante elaborado de cómo plantear las ecuaciones de lazo. Y les dije, tengan mucho cuidado cuando aparezca una fuente de corriente en un problema que lo quieren analizar por malla o por lazo. El mismo cuidado que deben tener cuando en un circuito aparece una fuente de voltaje que la quieran analizar por nudo. Siempre, como dice, no sé si ustedes conocen al Bombo Fica, un humorista, yo como a los más viejitos, pero no tanto, estaban chicos todavía cuando salía, uno que se viste de etiqueta blanca, ¿sí? Una especie de smoking blanco cuando va al festival. Y siempre dice, sospechosa la cuestión, ¿ya? Aquí, cuando le aparezca una fuente corriente, uno tiene que decir, no, el profe se fue al hueso. Sospechosa la cuestión, me tiraron una fuente corriente, esta cuestión ya es difícil al tiro. Al tiro, ponerse a la defensiva. Cuando es problema de nudo, a usted le aparece una fuente de voltaje entre dos nudos sin resistencia, como fue este caso, una fuente de voltaje entre dos nudos sin resistencia, sospechosa la cuestión. Esa cuestión hay que sentarse, calmar, tomar una agüita, relajarse, ¿no es cierto? Porque si no, no se olvida. Porque ninguna de las dos técnicas es más eficiente que otra o menos compleja. Las dos son difíciles, las técnicas. No hay que confiarse nunca de los métodos de nudo y malla porque los dos traen sus trancas y hay que saber la técnica para trabajar esas trancas cuando aparezcan estos casos. En el método de los nudos y en el método de las mallas o de los lazos hay que usar topología cuando se plantean ramas que tienen fuentes de corriente. Bien, entonces, ¿cuál es la técnica acá? La técnica es que ustedes tienen que hacer primero el grafo, ¿ya? Cuentan los nudos, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nudos, tiene este circuito, yo le dije son 4 nudos, ¿cuántas ramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. Entonces, este problema va a tener 6 menos 4 más 1, incógnita, o sea, va a tener 3. Hay que plantear 3 ecuaciones. Bueno, el tema es que todo grafo tiene muchos árboles. Ese es el problema.
yo creo que cometí un error acá al no obligarlos a escoger un determinado arte de evaluar. Pero de alguna manera yo quería medir lo siguiente. ¿Ya? El problema tenía, yo pienso que la mayoría capturó esa información, pero no sabía qué hacer con la información. Yo le dije, cuando ustedes les pongan una fuente corriente, no importa si la fuente corriente es ideal, o sea, es independiente o dependiente, siempre escojan como enlace la fuente de corriente. Es la condición para empezar a plantear el problema. Siempre escojan, y eso, grábenselo, porque el jueves le estoy diciendo con anticipación, les voy a tirar un problema igual. Van a aparecer fuente corriente y les voy a pedir que lo hagan por el método de lazo. Así que si no lo agarran ahora, ya no lo van a agarrar. Y va fuente corriente con una rama de enlace. Entonces uno fabrica el árbol y coloca acá como rama de enlace. Yo desgraciadamente aquí no puse el árbol que yo escogí. Pero en este problema, si esto es rama de enlace, lo demás me da lo mismo. Pero esto tiene que ser una rama de enlace. Entonces, las ramas de árbol son todas aquellas ramas por donde circula más de una corriente. Esa es la regla. Y las ramas de enlace son aquellas ramas por donde solamente puede circular una corriente y van a ser las incógnitas del problema. Entonces, en este caso, esta es rama de enlace, esta es rama de enlace, esta es rama de enlace y esta es rama de enlace. O sea, el árbol sería esto, una raya acá, perdón, el árbol sería esta, esos tres. Porque aquí unir los tres nudos, los cuatro nudos a través de una rama. Aquí este sería árbol, esto y esto. ¿Ya? Todos emergen desde este nudo. Algunos hicieron los árboles, pero plantean las ecuaciones que se les antojan, no respetan el árbol. Entonces yo digo, no entendieron nada. Y eso está en los apuntes, eso es lo que mire, voy a abrir los apuntes porque pienso que la única forma porque me interesa que esta cuestión quede, a ver, lazo. Cuando vimos el método de lazo, creo que ese esquema yo lo dejé claro, por eso me interesa que hagan las consultas al tiro. Ya, entonces, así que no es tan complejo. Dibuja el grafo y después de dibujar el grafo tienes que escoger un árbol. Y un árbol es unir todos los nudos sin generar ningún loop, ningún lazo. Tienen que quedar una red radial, ¿ya? Que no genere ningún circuito. Entonces, en este caso de tres nudos, hay dos ramas que son de árbol y el resto son enlaces, las que quedan segmentadas. Y cuando se plantean las ecuaciones, ustedes tienen que hacer circular las corrientes de tal forma que pasen una sola vez por una rama de enlace. No pueden pasar más de una corriente por rama de enlace. Esa es la técnica. Entonces ustedes tienen el árbol, tiran otra rama de enlace. Entonces cuando tú generas un árbol, no existen dos formas de resolver el problema. Una vez que tú escoges el árbol, hay una única solución. Antes que escojas el árbol, existen muchas soluciones porque podrías escoger distintos árboles. Pero una vez que tú dices, yo voy a trabajar con este árbol, inmediatamente ese problema queda casado con una única solución y si no llega al mismo dato, todo el mundo está malo. Entonces, en el segundo caso, tú tienes que hacer una única corriente por acá sin pasar por ninguna otra enlace. Entonces, no tienes más opciones. La única forma que tienes acá es hacer esta vuelta. En este caso acá no tienes más opciones. Y acá tampoco. Te das cuenta que una vez que define el árbol no existe una forma, no hay cómo equivocarse en plantear las ecuaciones de lazo. Porque tú al pasar una única vez por un enlace no puedes escoger otro circuito para hacer. Puedes pasar las veces que quieras por una rama de árbol, pero no puedes pasar más de una vez por un enlace.
Bueno, algunos hicieron eso, pero al final plantearon una ecuación que no tenía nada que ver con el árbol que habían escogido, entonces yo, por supuesto, que entiendo que no entendieron de qué estamos hablando. Y una vez que ya tienen el árbol, tienen los lazos, tienen que direccionarlo y los van a direccionar en la misma dirección que le dieron al árbol, al grafo original. Ustedes definieron un grafo, lo orientaron, ¿no? Dijeron que las corrientes iban a ir en ese sentido, los voltajes, plantean las ecuaciones y orientan la ecuación de malla. A usted le gusta trabajar mucho de malla y toda esa cosa, pero al final son todos lazos, ¿ya? Solamente que las mallas es un caso particular de los lazos, que es cuando uno cierra todas las ventanitas como acá, que es como muy, muy obvio. Problemas como estos casi no necesitan análisis topológico. Todo el mundo trataría de hacer eso y le funciona, ¿ya? Pero las personas hacen eso y no saben por qué funciona. Por eso que yo soy majadero en decir, yo necesito que ustedes me demuestren que entienden por qué escogieron esos lazos o esas mallas. Y eso tiene que responder a una coherencia con un grafo. Tiene que existir un grafo coherente, ¿ya? La forma en que se planteó el problema y en que todos hicieron malla no es coherente porque no existe ningún árbol que resista ese tipo de planteamiento de ecuaciones. No hay ninguno. Ustedes pueden hacer en la casa el ejercicio y tratar de encontrar un árbol que sea coherente con ese tipo de planteamiento de las ecuaciones de malla y no lo van a encontrar. Bueno, ese parece que era el problema. Ya, ahí está el problema. Y bueno, después viene la solución ya que ustedes la saben hacer. Aunque algunos todavía tienen el problema de plantear las ecuaciones de malla, ¿ya? Que significa que les faltó ejercicio. Veamos si hay otro problema por ahí más difícil que este. ¿Ah? Este problema ya tiene una fuente corriente. Este es sospechosa la cuestión acá. Me pusieron una fuente corriente entre un par de nudos, ya me quieren joder, ¿no es cierto? Y aquí están las recomendaciones. Y aquí yo se lo puse en rojo. Por eso no les puedo perdonar la vida. Escoja un árbol que no incluya la rama donde está la fuente corriente. ¿Ya? Escoja un árbol que no incluya la rama donde está la fuente corriente. Se lo di por escrito. Plantee los lazos básicos, plantee la ley de Kirchhoff-Voltaje para cada lazo. No plantee ecuaciones para el lazo asociado al enlace de la fuente corriente. Eso sí, lo entendí que todos lo hicieron. Creo que 2 alumnos hicieron 4 ecuaciones. Así que esos alumnos tienen un -1, no tienen un 0, tienen un -1. Todos los demás entendían que no tenían que plantear la ecuación asociada al lazo por donde circula la fuente corriente, pero no respetaron sus propias reglas, traicionaron su propia constitución. Dijeron, yo voy a vivir así, este es mi estilo de vida, y al final viven como se les antoja. ¿Qué creen que uno hace con una persona que dice eso? Que declara que va a vivir de una forma y sus actos hacen otra cosa. La persona no merece vivir en este planeta, una persona que se acaba de respetar sus propias reglas. Eso es lo que hicieron ustedes. Entonces, para mí fueron anticonstitucionales, afuera, un 1. Pero fui generoso porque no les puse 1. Bueno, en este caso, que es parecido al problema, ahí yo les dije, hay varios, el grafo, siempre van a haber más de un árbol a un problema. Entonces, en este problema se supone que lo primero que yo miro, hago un grafo, miro el problema y digo, ¿dónde está la fuente corriente? Esa, ya, pum, lo tiro como enlace antes de empezar a conversar, sin pensar en nada. Solamente tiro el enlace y una vez que tengo este enlace, empiezo a escoger por dónde me sale más fácil hacer el problema. Yo también hice lo mismo. Yo dije, no voy a tirar cualquier árbol porque de repente van a salir puros enlaces, ecuaciones de mallas gigantes, ¿no? Quiero hacer las que sean más fáciles, pero que respeten este enlace. Entonces, en este problema, bueno, si uno tira esta rama, ¿no es cierto?, nos quedan esta cosa, y una de las ramas a lo menos, uno de los enlaces ya no va a ser malla, va a ser lazo. Y en el problema que estamos nosotros haciendo, pasó eso. Uno de las mallas no podía ser malla, tenía que ser enlace si no violaba las reglas del juego. Entonces, en este problema arregla acá porque pasaría 2 veces por este enlace al hacer una malla acá. ¿Ya? Y eso
es lo que pasó acá, po. Las personas hicieron esta malla, esta malla, esta malla y esta malla está acá, la regla. Ese es el problema del problema 2. No es una cosa que, no es que le estoy pidiendo que soy el maldito, que le estoy tirando un problema que nunca han visto en su vida, ni le enseñé una técnica. Le enseñé la técnica, se las dibujé, gasté como 5 horas preparando esta slide con una cosa más didáctica, no podía hacer, diciendo cómo tienen que hacer para plantear las ecuaciones, y no lo hicieron. ¿Ya? Se fueron por otro camino, lo cual significa que ni siquiera no revisaron bien los apuntes porque está todo escrito, dibujárselo, hacer el problema resuelto y no lo aplicaron en la prueba. Y esto, bueno, eso es lo que le estoy pidiendo, una cosa muy parecida a esta, ¿verdad? Hasta parecer los problemas no, pues sin querer queriendo, como dice el chavo. Pero aquí, claro, este problema era más difícil que este. ¿Ya? Problema difícil en todo caso, así que da lo mismo. Problema más o menos. Acá otros problemas propuestos donde le estoy demostrando que existe más de una fuente de corriente que todos los árboles podrían funcionar fácilmente. Como les digo, lo que uno trata de hacer es evitar escoger un árbol difícil. Por ejemplo, este árbol tiene este lazo, y el otro, el único que le queda posible es pasar por aquí e irse por acá, dar una vuelta por este lado. En este caso, tenemos este lazo, y este está obligado a uno a dar la vuelta por acá, para no pasar 2 veces por aquí. En este caso, estaría este lazo, y acá tendríamos que dar la vuelta por ahí arriba. Y ustedes pueden ver que en de una forma el enlace eh, este que está acá no es el enlace. Bueno, en este problema, si uno coge este grafo, tendría que dar esta vuelta, esta vuelta por acá. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, y después una vuelta por acá. Profesor, dejó de transmitir la pantalla. ¿Ah? Dejó de transmitir la pantalla. Que se cortó la internet por un rato. A ver, ahí. Entonces, les decía que en este caso, este grafo que tiene este árbol, uno haría esta vuelta para la malla 1, esta otra para la malla 2. Después acá tendría que hacer esta vuelta larga, por acá, por arriba, y devolver, ahí estaría la malla 3, y para pasar por este enlace tendríamos por acá y por acá. Entonces se dan cuenta que me quedan 2 lazos. Por eso que uno trata de escoger un árbol que no te tantos lazos, ojalá solo por circuito. Si las ecuaciones empiezan a hacerse más complicadas, aquí daríamos esta vuelta, daríamos esta vuelta, acá arriba.
Se cayó. Bueno, le informo que yo me cambié de ciudad por una situación familiar, ya no estoy viviendo en Antofagasta y la calidad de la señal aquí es muy mala. Se nota el la calidad, se me corta por 2 veces en los últimos 5 minutos. La red aquí es muy inestable y por eso que en realidad se me acaba la señal pierde la pantalla. Entonces, lo demás, no sé si hay alguna, todo el problema estuvo obviamente Maya. Además, no creo que haya mucho lío, alguien se equivoca, es porque no durmió bien en la noche, cosas así, pero no debería ser común, porque el resto del problema es lo habitual, plantear la verdad, BGR1 más 2 por la 41, R2 por y 2 y R2 y 4. También de mucha gente que acá cuando calculó BA, yo creo que el 1% de los estudiantes cuando calculó BA, dijeron BA es igual a de esta corriente. Entonces tengan cuidado, si aquí están circulando 3 corrientes, en el fondo BA es I1 por R2 menos I2 por R2 menos I4 por R2. Ese es otro tema que hay de descuido de planteamiento de ecuaciones, sean cuidadosos con esos detalles. Bueno, después está la malla 2, que es esta, R2, ¿no es cierto? Pasa a ir I2 más I4 menos I1. Después, y esta se conecta con R4, con R5, se conecta con R5 y con R3. Y la otra ecuación en la que está acá, y esta ecuación, si ustedes se encuentran, se plantean 3 ecuaciones, y esta ecuación que va por acá no se plantea, porque sabemos que I4 es igual al valor de la fuente corriente, que es BA, pero BA es una fuente dependiente, así que todavía nos queda, hay que calcular cuánto vale BA. Entonces, I4 es igual a la corriente B sub A. ¿Ya? Y B sub A es el voltaje que hay acá con esta polaridad, entonces tiene que ser I1 menos I2 menos I4 por R2. R2 por I1 menos R2 por I2 menos R2 por I4. De acá despejamos B sub A. Bueno, lo que hicimos acá fue factorizar en R4 y encontrar finalmente cuánto vale I4, que es R2 por I1 menos R2 por I2. Y después I4 se reemplaza el resto de las ecuaciones y nos queda esta cosa. Se reemplazó acá, se ordenan las ecuaciones. Eso también logró hacer, pero al final igual siempre se equivocaban en el álgebra para llegar a saber cuáles eran las 2 ecuaciones que al final llegamos a una cosa. ¿Sí? Creo que en la ecuación 8 hay un error, un signo. 8, a ver, ¿esta? Que se supone que, mira, arriba en la 6, el término que está con el I2, el R2 por I2, ese queda positivo. Y el término anterior, el menos R2 por I2, ¿Aquí? ese queda negativo y el otro queda positivo. El que está en paréntesis. Cuando multiplica el R2, debería quedar uno negativo y otro positivo. Y abajo usted dejó como los dos estuvieron negativos cuando sacó el menos. Acá en esta, ¿qué ecuación es? La 8 debería quedar en el I2, la corriente I2 debería quedar el R2 menos R2 por R2.
Esto. Este sería ser negativo. Ya, lo voy a revisar entonces. Un detallito. Ya. Pero en realidad el problema tenía mucha álgebra y eso requería estar con la mente bien fría. Pero como les digo, no castigué demasiado mucho eso. En realidad lo que más afectó la solución de los problemas es que muchos no lograron hacer planteamiento correcto de ecuaciones. Y por eso quería comentar eso. Porque eso en realidad partiendo mal de acá arriba, uno pierde la ir al tiro. Pues, no supo escoger bien el árbol y no cogió bien las mallas y no fue coherente con su propio árbol. El tema del álgebra por ahí no se puede condorear, pero eso afecta un par de puntos nomás, pero eso uno no lo observa tanto como lo de Garrafales y lo demás es cálculo nomás, meter las ecuaciones, resolver, encontrar las corrientes y las potencias de la fuente. Bueno, la mayoría debo entender que lo entendió bien, que el voltaje de esta fuente es la corriente que pasa por ella. Sí, claro, alguien hizo una malla donde pasa más de una corriente, por ejemplo esta, hay que considerarlo. La potencia acá hay que entender la polaridad también, la polaridad está abajo, entonces la potencia de esta fuente tendrían que ser las corrientes que entran por acá, entonces hay que poner el signo menos que corresponde. Es decir, aquí sería BG2 por menos y 3 más y 4. Las corrientes van en sentido contrario a la polaridad de la fuente. Perdón, no está bien, aquí está el menos. Para que la potencia sea positiva, las corrientes tienen que entrar por el menos, como acá. Esta potencia es VG1 por I1. Esta potencia debería ser VG2 por I3 más I4. Entonces hay un detalle también, pues cuando uno tira un lazo que entra por el positivo, le va a quedar al revés el signo de la potencia. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, entonces los resultados de ese ejercicio estarían malos. Sí, habría que corregir el valor ese, por supuesto le va a cambiar el resultado. ¿Sí? Si alguien me dicen alguien que está, a ver, ¿dónde me dijiste tú que está el error? Vamos a chequear acá para dejarlo marcado. En la ecuación 8. No, pero antes de la ecuación 8, tú me dices que la ecuación 6 estaría... O sea, la 6 está mal, porque, o sea, no, está bien, pero después al bajar en los signos se equivocó, creo. Bueno, voy a tener que revisar entonces. Tú me dices que aquí había un posible error acá. Esto está chequeado, está bien, ¿no es cierto? Hasta aquí vamos bien. Sí. Y 4 igual a R2 y 1, menos R2 y 2 dividido por 1 de R2. Y ahora este y 4 lo tengo que reemplazar acá, en la primera ecuación. Ahí no hay problema, R2 y 2. Y acá es menos R2 por I4, que sería esto que está acá, igual a BG1. Entonces, en la ecuación 6, si esto está bueno, esto debería estar bueno. Menos R2 por I4, y 4 es esto. ¿Ya? Y ahí aparentemente no hay errores, es un 6. No sé dónde estaría el error de la ecuación 6. Si es la misma que está acá arriba, donde reemplazamos el 4. ¿Ah? La ecuación 8. Ya. No, por eso te digo, la ecuación 6 estaría bien. Sí, sí. Y la ecuación 7 viene de acá. Aquí no cambia nada, aquí no cambia nada, aquí no cambia nada. Y aquí más R2 por I4, que aquí no hay ningún error. ¿Verdad? ¿Está todo ok? Más R4, más R2, ya. Sí. Y la ecuación 3 no está vinculada a R4 hacia adelante. Aquí, como quedó en B1, me queda menos R2 por R2 partido por allá. Este es menos... A ver, esto ya está acá. R1 más R2 menos R2 al cuadrado partido por 1 más R2 por I, eso estaría ok. Y acá sería menos R2 por más. Aquí este signo
Ahí estaría bien, pues, el signo más. Pero es que arriba queda más porque es menos R2 por menos R2 por I2. Y eso queda positivo arriba. Queda uno negativo y otro positivo. Entonces abajo, si te saco un menos, debería quedar uno positivo y el otro negativo. Sí, aquí este quedaría positivo, esta componente de acá. Esta componente quedaría positiva, porque es menos por menos más, y el otro debería quedar negativo. Entonces, en el fondo, aquí tiene que haber un más y aquí tiene que haber un menos. Aquí, entonces, Profesor, en mi caso, en ese ejercicio yo tuve casi todos los puntos, sino que tuve 5 puntos menos. No sé si es por el tema de los resultados. voy a revisar ese caso. Ahí va un más y aquí va un menos. Ese sería el error, ¿verdad? Más, menos. Y abajo no habría problema, ¿verdad? Después, menos R2 más R2 por I1 y 2, R2 más R3 más R5, menos R2, R2, porque ya. Ahí estaríamos ok, menos R3, R3. Entonces, en el fondo, acá, de ecuación nos va a quedar este signo menos se va. Y metemos el signo menos. Ya. Y acá, el Z1, 2, super. Ahí. Técnicamente hablando, eso sería. Ya. Eso es bueno o malo. Se arregla en un segundo cualquier problema. Ya, entonces, ¿cuál es el nombre tuyo para echarle una chequeada a tu prueba? Manuel Mundaca. Mundaka. Tú tenéis 30, 15, 15. ¿Quién te dijo que tenéis 5 puntos? Yo, profe, Mundaka tenéis 15 puntos, ¿no? Ya, ya. ¿Y quién es el profe, otro? yo, Javier Santiago. Todo caso, como le digo, la prueba tiene un subsidio y así que no creo que afecte tanto porque no me fijé tanto en el valor, sino más el procedimiento. ¿Santiago? Sí, ¿Ahí? Ya. Ahí voy a chequear tu prueba. En todo caso, le voy a dar una revisada a la mayoría de los problemas. Eso lo hago muy rápido. Este es un tema complicado. Ya, ¿alguna otra consulta? Bueno, significa que por lo menos ya cachan si le pueden rebatir al profe porque ya se están metiendo. Espero que lo demuestren en la prueba el jueves, de que no pueden cometer errores tan grandes como eso. Se pueden equivocar en un cálculo así como equivoqué yo. Esas cuestiones son de puntos chicos, pero de puntos grandes es como que uno ahí dice, hay algo que no está muy bien. Ok, la prueba de trifásico, no sé si la quieren revisar, porque la otra vez la revisé, pero no sé si hay alguno que les quedó duda de cómo entender esos problemas. Profe, disculpe, recién vi los resultados y estoy con la prueba y también me gustaría si pudiera revisar mi prueba. ¿Cuál es la tuya? Marcelo González. González, RG. El 15.
Ya. Ya, no, sí, le voy a pegar una repasada a todos, por lo menos los que, o sea, todos los que tienen un puntaje, suponte, de 40, a ver cuántos, todos los que tienen 40 puntos de revisarla, por ejemplo, la de Hidalgo, se supone que hizo bien las ecuaciones, Olivares, pero claro, no calculó nada, así que ahí en realidad secundario no hacen ningún cálculo. 40. Todos los que no tengan 40 es porque se equivocaron en las ecuaciones. Y si ya partimos ahí chueco, ¿sí? Puede que tenga bien, pero en realidad el resultado está malo, porque si no tienes 40 puntos significa que no planteaste bien las ecuaciones. Lo único que se podrían ver afectados serían con los que tienen 40 puntos, porque puede que a lo mejor tengan buenos los números. Yo no les puse bueno todos los números. Pero el resto, si plantearon mal la ecuación, los resultados no tienen nada que ver con los resultados que están en el MATLAB que tengo yo. Entonces, en esos casos es difícil que ustedes consigan un punto más. Profe, en mi caso yo lo hice por Maya y viendo las corrientes. Demuestren que su ecuación está bien hecha. Todos lo hicieron por Maya. ¿Ah? Yo en mi caso, por lo menos lo hice ¿Sí? con Maya y viendo sus resultados en MATLAB, me dieron las corrientes por lo menos. Por eso le decía que me revise la prueba, por favor. ¿Cuál es la prueba tuya? La primera de la primera prueba. ¿La prueba tuya? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Marcelo González. Tu nombre. Ya le dije. Le dije, profe. ¿Cómo sé yo quién eres tú? Ya me dijiste ya, entonces, para que ya te dije mi palabra es ley, pues no podía decir dos veces lo mismo, ya me lo dijiste. No, te he dicho que yo lo hice por Maya. Más que eso. Pero por Maya está malo, por eso te lo acabo de mostrar, que no respeta la teoría. Entonces, por eso digo, tu problema no está malo por un tema de número, está malo por un tema de planteamiento. Ya, pero igual voy a darle una segunda repasada ahí por si acaso, por si alguien siente que se siente perjudicado. Le voy a pegar una repasada hoy día. A ver, la segunda prueba. ¿Alguien tiene problema con trifásico? El primer problema de trifásico era como distinto, no habíamos hecho ningún problema que se pareciera y por eso yo sospecho que podría haber habido problemas, pero casi todos lo hicieron. ¿Ya? Revisen bien las ecuaciones que están acá, porque si hay algún problema que salga de esto va a ser algo parecido, pero le vamos a cambiar la referencia, no sé, las secuencias, las ecuaciones no van a cambiar mucho. Entonces, por eso tienen que revisar bien esa parte. Este tipo de problema es un problema del mundo real, muy habitual que uno resuelve. Entonces, por eso tiene que entenderlo un poquito bien. El tema de los motores que te dan la potencia en HP, que la potencia en el eje, que hay que considerar el rendimiento para llevarlo a la potencia en lo eléctrica de entrada. Y el factor de potencia me conecta con la potencia activa. Bueno, eso lo discutimos bastante la otra vez, que muchos nos pusieron que tenían que ser bastante explícito en colocar. Lo único que no hemos visto nosotros es corrección de factor de potencia, que de alguna manera se supone que lo vieron en redes 1. Y yo les podría pedir que hagan corrección de factor de potencia. Supongamos que esta instalación tenga un factor de potencia menos 0,8 de pi. Subo a la 0,93 porque la normativa en Chile exige que por medio de factor de potencia 0,93, esto está cambiando como que le pidamos que calculen los factores de potencia. Y aquí está todo el ecuacionado. Entonces el ecuacionado lo tienen ustedes. Por eso es que aquí en realidad lo que necesito es saber si hay alguna persona que no entienda cómo resolver un problema como este.
de los que tienen que dar la componente a ver, ¿quiénes tienen que dar trifásico? Barrera, Campillay, Choque, Cruz, Miranda, Morales, Reinaga, por ahí anda Reinaga, Segovia, que está bien bajo, Torres. Y Vega, no sé si está Vega. Vega no vino a la prueba. Entonces, varios que tienen que dar el tema de los trifásicos. Bueno, pero como les digo, voy a tratar de tomar una prueba que se parezca tanto a las primeras pruebas y para ver si evolucionaron. Tendrían que sacarse mejor nota de que la que sacaron cuando de la prueba, sabiendo que les va a tocar algo parecido, pero con distintos datos y quizás un leve cambio de posición, de referencia, lo que sea. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Si no, va a dejar hasta aquí la cosa. Sí, pero está para otro lugar. Sí, sí. Yo digo que si muy con tiempo, tiene que ir una no sé cómo quiera. Oye, pero lo veo que anda corriendo para allá, para acá. Cuando venga acá, que ya, muchachos, ¿alguna otra consulta? Si no, paramos acá. Por mi parte, ninguna, profesor. Profe, va a haber un solo examen, ¿no es cierto? Profe, Sí, va a haber un me había solo cortado, examen. parece. Sí, va a haber un solo examen, ¿no es cierto? Sí, un solo examen. O sea, a ver, no tenemos mucho tiempo porque me parece, yo no estoy muy al día. ¿Cuántos exámenes tienen derecho ustedes? Se supone que son dos, ¿Ah? profe. Se supone que son dos, sí. Ya, pero el problema es que las notas, el portal lo cierran el viernes. Entonces, si la prueba la tenemos el jueves, la única alternativa de hacer un examen sería hacerlo el mismo viernes. Si no, no habría ninguna otra opción. ¿Podría ser el viernes a las 8 de la mañana igual? De veras que tenemos clases los viernes a las 8, sí, podría ser ahí para el repechaje, si es que hay alguno que tuvo problemas. Sí, profe. Si se puede, sí, profe. Sí, profe, si se puede, sí. Si está todo bien. Ya. Bueno, Ya, yo profe. me imagino que todos los que están de 3 y tanto para arriba, con todas las recomendaciones que les di, deberían poder salvar sin problema. Me preocupan los que están con 2 y que tienen rojos muy, no sé, por ejemplo, el caso de Segovia, Torres, Vega, Morales, que estamos hablando de 2 pruebas con 2, levantar 2 pruebas de ese nivel, no sé. El resto yo creo que todos son como medio salvables, pero hay 4 alumnos que yo no sé si van a tener realmente el ritmo para poderse meter y levantarse o esas notas tan deficientes. Ya, pero bueno, es lo que hay, es lo que decide el reglamento.
y se hará lo que corresponde. Profe, entonces entra ¿Ya? ¿Estamos listos? método de nudo y de Trifásico. lazo y trifásico, ¿cierto? Profe, para la prueba de trifásico va a entrar eso del método de Aaron, o el de los 2 batímetros. ¿Cómo? No entendí. Profe, le decía que si para la prueba de trifásico va a entrar el método de los 2 batímetros. Sí, por supuesto, entra toda la materia. Es que en una prueba uno nunca puede evaluar toda la información. Entonces, probablemente es casi seguro que va a entrar el método de los 2 wattmetros porque no lo pude evaluar en la prueba, en la primera prueba. Y ahora seguro que lo voy a evaluar. Así que pónganle cabeza a eso también. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, lo que pasa es que tengo una señal tan mala que se me corta cada rato, entonces no sé si me escucha cuando hablo. Ya, profe. Ya, entonces, repasen bien los apuntes. Yo creo que los apuntes tienen casi todos los elementos, más las pruebas y los comentarios que hemos hecho debería ser suficiente para que hagan una prueba muy buena. Con todos estos comentarios que hemos estado tratando de corregir todos los errores. ¿Ya? Y ojalá que nadie tenga que ir a la segunda prueba, pues, si no, al segundo examen, pues, si no tendríamos repechaje el día viernes, porque desgraciadamente hay que resolver todo el día viernes. Ya, profe, que tenga buen día. Nos vemos. Y igualmente ustedes, a ver, Hasta nos luego. vemos. Ay,